Título del artículo adaptado al español: El ciclo de vida de las ideas creativas, hacia una teoría de doble proceso de ideación. Resumen detallado de la introducción. La ideación representa uno de los aspectos más investigados y fascinantes del diseño, debido a su importancia en la innovación y a los resultados contradictorios que han surgido sobre la creación y evolución de ideas. Este estudio busca integrar perspectivas cognitivas y basadas en procesos a través de la teoría de doble proceso. A partir del análisis de 31 sesiones de ideación realizadas por diseñadores novatos, se identifican 8 arquetipos de ideas y se proponen características clave del proceso creativo. Entre los principales conflictos en la investigación de la ideación, se destacan 3 aspectos. Primero, el efecto dual de los estímulos, donde el uso de ejemplos puede inducir fijación en el diseño, aunque los estímulos son esenciales en el proceso creativo. Segundo, la relación entre cantidad y creatividad, donde generar muchas ideas se considera beneficioso para la innovación, pero evidencia también indica que menos ideas pueden asociarse con mayor originalidad. Tercero, la dificultad para predecir qué ideas serán adoptadas, especialmente dado que muchas ideas novedosas suelen ser abandonadas. Para abordar estas discrepancias, este trabajo propone un modelo integrador basado en la teoría de doble proceso, una estructura ampliamente aceptada en la psicología cognitiva que distingue entre los procesos intuitivos y deliberados. El análisis de las sesiones revela cómo las ideas se forman, evolucionan y ganan o pierden relevancia, y se propone un modelo denominado Dual Process Ideation, DPI, que conecta la creación y el juicio de ideas. Este modelo ofrece un marco explicativo coherente y con capacidad predictiva, resolviendo contradicciones previas en la literatura sobre creatividad. Marco teórico y marco de investigación. Ideación y su papel en el diseño industrial. La ideación en el contexto del diseño industrial engloba actividades enfocadas en la creación y desarrollo de ideas dirigidas a objetivos específicos. Constituye un elemento esencial en el proceso de innovación, al ubicarse en la intersección entre los procesos de diseño y la cognición. Sin embargo, los resultados conflictivos en este campo se atribuyen a posibles diferencias en los procesos cognitivos que ocurren en distintos momentos del diseño. En este sentido, el uso de una perspectiva exclusivamente basada en procesos ha resultado insuficiente para explicar estas discrepancias, lo que justifica la necesidad de adoptar enfoques complementarios. Una perspectiva basada en procesos. El proceso de ideación ha sido conceptualizado como una coevolución en la que los diseñadores exploran de manera iterativa múltiples espacios de conocimiento, creando conexiones entre ellos. Este enfoque destaca que cada idea está vinculada a otras, formando una red interconectada que coevoluciona junto con la representación del problema. Las ideas son evaluadas, desarrolladas o descartadas en función de su relación con el espacio problemático. Desde esta perspectiva, las ideas deben ser consideradas en 2 dimensiones: su creación, que abarca su maduración a lo largo del tiempo, y su juicio, que evalúa sus resultados en contexto. Sin embargo, aunque la coevolución proporciona una base descriptiva para comprender la ideación, carece de una integración explícita con los procesos cognitivos, lo que limita su capacidad para resolver resultados conflictivos. Una perspectiva cognitiva, teoría de doble proceso. La teoría de doble proceso, ampliamente aceptada en la psicología cognitiva, postula la existencia de 2 tipos de procesos de razonamiento. El sistema 1, caracterizado por procesamiento rápido, implícito e intuitivo, y el sistema 2, definido por un procesamiento deliberado, lento y consciente. Aunque el procesamiento predominante en los seres humanos es del tipo 1, este puede ser sustituido por el tipo 2 en situaciones que requieran decisiones más reflexivas. No obstante, pueden ocurrir errores cognitivos cuando el procesamiento tipo 2 falla en suprimir el tipo 1, un fenómeno conocido como falla de inhibición. En el ámbito del diseño, se ha propuesto que el pensamiento de diseño combina procesos intuitivos y racionales. Asimismo, la creatividad involucra tanto el procesamiento asociativo del tipo 1 como el analítico del tipo 2, dependiendo de la tarea y el contexto. A pesar de su relevancia, las aplicaciones de la teoría de doble proceso en la investigación sobre diseño y creatividad han
and limitadas, emergiendo recientemente como un marco prometedor para comprender estos fenómenos. Marco de investigación. Vinculación de las perspectivas de procesos y cognición. Basándose en la teoría de doble proceso, este estudio busca conceptualizar la interacción entre el procesamiento tipo 1 y tipo 2 en la creación y el juicio de ideas dentro del proceso de ideación. Los elementos principales del marco de investigación incluyen las ideas, consideradas como nodos, el proceso de ideación, conceptualizado como una red en crecimiento influenciada por estímulos externos, y los procesamientos tipo 1 y tipo 2, representados como conexiones implícitas y explícitas entre ideas. Este enfoque permite analizar cómo las ideas funcionan como entradas y salidas dentro de una red cognitiva en constante evolución, proporcionando un modelo integrador que conecta las dimensiones de creación y juicio en la ideación. Metodología de investigación. Enfoque metodológico. Dado el objetivo de desarrollar teoría en torno a la ideación, este estudio adopta un enfoque teórico constructivo. La investigación busca explorar las relaciones entre los principales conceptos del marco teórico previamente definido, a través de un análisis profundo de protocolos y redes. Para ello, se utilizaron datos provenientes de 31 sesiones de ideación realizadas por diseñadores novatos que trabajaron de manera individual, muestra y recolección de datos. Los participantes fueron estudiantes de maestría en diseño industrial de la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos, con un promedio de 5 años de experiencia académica en diseño y edades promedio de 24 años. Al tratarse de estudiantes, la homogeneidad del grupo aseguró alta validez interna, permitiendo un control riguroso de las variables. La muestra incluyó 3 condiciones experimentales que reflejaron diferentes niveles de acceso a estímulos: sin estímulos, acceso limitado a estímulos y acceso ilimitado. Cada sesión fue estructurada en 4 fases. Una introducción de 5 minutos para familiarizar a los participantes con la tarea, una etapa de divergencia de 30 minutos destinada a la generación de la mayor cantidad posible de ideas, una fase de convergencia de 10 minutos para desarrollar un concepto final y entrevistas semiestructuradas posteriores para capturar las reflexiones de los participantes. Las sesiones fueron videograbadas y transcritas para analizar la sincronización entre la producción de ideas y su verbalización. Se emplearon herramientas específicas para controlar el uso de estímulos, como un buscador previamente diseñado. Análisis de ideas. Las ideas generadas fueron documentadas mediante bocetos y palabras clave, asociadas con protocolos verbales. Cada idea se codificó en términos de contenido, tiempo de inicio, duración y nivel de detalle. Una idea se consideró concluida al momento en que el participante pasaba a otra. Esta segmentación permitió analizar el proceso general de ideación, vinculando ideas con estímulos o con el planteamiento inicial del problema. Para distinguir entre procesamiento intuitivo, tipo 1, y deliberado, tipo 2, se clasificaron los vínculos entre ideas como implícitos o explícitos. Los vínculos implícitos se definieron por similitudes funcionales, estructurales o de comportamiento entre ideas que no fueron reconocidas explícitamente por los participantes, mientras que los vínculos explícitos incluían referencias verbales directas, anotaciones escritas o gestos conscientes hacia ideas previas. Análisis del proceso de ideación. El proceso de ideación de cada participante fue analizado como una red en la que las ideas se conectaban entre sí o con estímulos. La evaluación de los vínculos permitió distinguir patrones en la manera en que las ideas se desarrollaron, se modificaron o fueron descartadas. Además, se analizaron las características críticas de las ideas en función de su influencia en el proceso global, evaluadas por la cantidad de conexiones que tenían con ideas anteriores o posteriores. La fiabilidad del análisis fue asegurada mediante un proceso de codificación colaborativa entre los autores, quienes codificaron las mismas sesiones iniciales y resolvieron discrepancias a través de discusiones iterativas. Una vez alcanzado el acuerdo total, se completó la codificación del resto de las sesiones, generando un mapa robusto del proceso de ideación. Este enfoque permitió representar cómo las ideas se crearon,
conectaron y evaluaron en relación con la teoría del doble proceso. Resultados. Distinción de ideas. El análisis identificó un total de 409 ideas generadas por los 31 participantes. Estas ideas fueron clasificadas cualitativamente en 8 tipos de arquetipos basados en su rol y posición dentro de la red del proceso de ideación. Ideas moldeadoras, incrementales, tangenciales, de puente, balanceadas, con visión hacia el futuro o hacia el pasado, combinatorias y combinatorias finales. Las ideas moldeadoras, por ejemplo, se identificaron generalmente al inicio de las sesiones y demostraron una gran influencia en el desarrollo del proceso, mientras que las ideas incrementales representaron pequeños ajustes a ideas previas. Las ideas tangenciales, por otro lado, mostraron una desvinculación tanto del problema inicial como de otras ideas, mientras que las ideas combinatorias, especialmente las finales, integraron múltiples elementos previos para elaborar los conceptos finales. El análisis de redes confirmó cuantitativamente la validez de esta clasificación, utilizando el método de K-means. Los resultados mostraron que los 8 arquetipos ofrecían tanto significado cualitativo como solidez cuantitativa, al describir adecuadamente los distintos patrones observados en las sesiones de ideación. Cada arquetipo de idea se caracterizó por su cantidad de conexiones hacia ideas previas, backlinks, y hacia ideas futuras, forelinks, lo que permitió identificar su impacto e influencia en el proceso general de ideación. Tasa de ideación. El análisis de la tasa de generación de ideas reveló que los participantes produjeron más ideas durante los primeros 5 minutos de la fase de divergencia, con un promedio de casi 3 ideas en comparación con las etapas posteriores. Esta tasa disminuyó de manera significativa en los intervalos siguientes, indicando que las ideas iniciales surgieron de manera rápida y asociativa, reflejando predominantemente un procesamiento intuitivo del tipo 1. Por el contrario, las ideas generadas en las etapas posteriores requirieron un esfuerzo deliberado mayor, vinculado al procesamiento analítico del tipo 2. Los resultados también indicaron que las ideas generadas en los primeros minutos, clasificadas en su mayoría como ideas moldeadoras, tuvieron un impacto considerable en el desarrollo de los conceptos finales. Este vínculo sugiere que las primeras ideas no solo fluyeron con mayor facilidad, sino que también establecieron los cimientos para la estructura de la red de ideas a lo largo de la sesión. Este patrón refuerza la hipótesis de que el procesamiento rápido e intuitivo inicial desempeña un papel crucial en la configuración del proceso de ideación, mientras que el procesamiento más lento y deliberado posterior contribuye a la elaboración y refinamiento de las ideas. Observaciones sobre la ideación de doble proceso. Ideación en bucle cerrado. Se observó que las primeras ideas generadas por los participantes estaban estrechamente conectadas con el concepto final desarrollado al cierre de las sesiones. Este patrón de bucle cerrado fue consistente en todas las condiciones experimentales y reflejó un predominio del procesamiento intuitivo del tipo 1 durante la generación inicial. Estas ideas iniciales, aunque no necesariamente novedosas, ejercieron una influencia significativa en el desarrollo posterior del proceso. Los participantes describieron estas ideas como intentos iniciales de explorar el espacio de soluciones, a menudo descartándolas como obvias o malas, en favor de ideas más creativas generadas posteriormente. Sin embargo, estas primeras ideas sirvieron como guías fundamentales que moldearon el curso de la ideación y frecuentemente reaparecieron en el concepto final. Fase incremental intermedia. En la parte media del proceso de ideación, se observó una evolución incremental de las ideas, caracterizada por variaciones deliberadas y sistemáticas de elementos previos. Esta fase estuvo marcada por la generación de ideas puente que conectaron diferentes conceptos a través de modificaciones pequeñas pero significativas. Los participantes emplearon estrategias como mapas mentales para organizar y ampliar sistemáticamente el espacio de soluciones, explorando diversas combinaciones y características de las ideas. Este periodo de ideación intermedia reflejó un equilibrio entre el procesamiento intuitivo del tipo 1
y el procesamiento deliberado del tipo 2, lo que permitió a los diseñadores mantener una conexión con las ideas iniciales mientras realizaban avances estructurados en el desarrollo de nuevas propuestas. Reencuadre sacrificial. Se identificaron momentos en los que los participantes intentaron intencionalmente romper con las ideas moldeadoras y las conexiones previas, generando ideas que no tenían vínculos explícitos con el resto de la red de ideación. Estas ideas tangenciales, generadas frecuentemente hacia el final de la fase divergente, fueron percibidas como intentos de reencuadrar el problema o explorar direcciones completamente nuevas. Aunque estas ideas rara vez influyeron en el concepto final, desempeñaron un papel importante en el proceso creativo al permitir a los participantes justificar que habían considerado múltiples posibilidades. Este reencuadre estuvo asociado con un procesamiento deliberado del tipo 2, en el que los diseñadores aplicaron reglas o estrategias para superar bloqueos creativos. Sin embargo, estas ideas fueron evaluadas negativamente de forma intuitiva y no fueron desarrolladas más allá de su generación inicial. Preferencia combinatoria. El desarrollo de los conceptos finales reveló una marcada preferencia por combinar elementos de ideas previas, especialmente aquellas generadas en las etapas iniciales. Este proceso combinatorio integró elementos clave de las ideas moldeadoras con características adicionales desarrolladas durante la fase intermedia. Aunque el procesamiento deliberado del tipo 2 jugó un papel importante en la síntesis y refinamiento de los conceptos finales, la influencia del procesamiento intuitivo del tipo 1 fue evidente en la selección y aceptación de las ideas que conformaron los conceptos. Este patrón sugiere que, incluso durante etapas de convergencia más estructuradas, las asociaciones intuitivas de las ideas iniciales ejercieron una influencia dominante en el resultado final. Discusión. Arquetipos de ideas. El análisis identificó 8 arquetipos de ideas que proporcionan una explicación coherente para las descripciones previamente contradictorias en la literatura sobre creatividad en el diseño. Las ideas moldeadoras, que influyen significativamente en el resto del proceso, se relacionan con el concepto de generadores primarios descrito por autores previos. Las ideas tangenciales, por su parte, se asemejan a movimientos que exploran asociaciones novedosas y se desvían de direcciones establecidas, mientras que las ideas combinatorias se vinculan con la combinación conceptual de elementos previamente separados. Estos arquetipos también se conectan con las conceptualizaciones de la teoría de doble proceso, evidenciando cómo los distintos tipos de procesamiento cognitivo, intuitivo y deliberado influyen en la generación y evolución de ideas. La tipología propuesta no solo aclara la definición de ideas, sino que también permite explorar cómo éstas interactúan en el contexto del proceso creativo. Ideación en bucle cerrado. La ideación en bucle cerrado se caracteriza por la conexión consistente entre las primeras ideas generadas y el concepto final desarrollado. Aunque estas ideas iniciales fueron percibidas como poco novedosas, su influencia en el proceso fue considerable, estableciendo los cimientos para la evolución del diseño. Esta observación contradice postulados previos que sostienen que las mejores ideas surgen en las etapas finales. En este contexto, el procesamiento intuitivo del tipo 1 dominó durante la generación inicial de ideas, estableciendo asociaciones profundamente arraigadas en la experiencia y el conocimiento. Durante la convergencia, el procesamiento deliberado del tipo 2 no logró reemplazar estas asociaciones iniciales, lo que refleja un fenómeno conocido como falla de inhibición. Este patrón destaca la resistencia de las ideas intuitivas iniciales frente a los intentos deliberados de introducir nuevas perspectivas. Fase incremental intermedia. La fase incremental intermedia se define por una exploración sistemática y deliberada del espacio de soluciones, en la que los diseñadores realizaron pequeñas modificaciones a ideas previas para ampliar y refinar el problema. Este proceso estuvo dominado por el procesamiento deliberado del tipo 2, pero las ideas resultantes estuvieron fuertemente influenciadas por las asociaciones intuitivas iniciales generadas por el tipo 1. Aunque estas ideas incrementales expandieron el espacio de soluciones, su impacto en los conceptos finales fue limitado,
debido a la dificultad de reconciliar estas ideas con los generadores primarios establecidos al inicio. Este hallazgo refuerza la importancia del equilibrio entre los dos tipos de procesamiento durante la ideación. Reencuadre sacrificial. Los intentos de reencuadrar el problema y explorar nuevas direcciones se observaron hacia el final de la fase de divergencia, con la generación de ideas tangenciales desvinculadas de las previas. Aunque estas ideas no influyeron directamente en los conceptos finales, desempeñaron un papel crucial al permitir que los participantes justificaran sus esfuerzos creativos. Estos reencuadres, definidos por el procesamiento deliberado del tipo 2, fueron rechazados debido a la predominancia del procesamiento intuitivo del tipo 1 durante la evaluación. Aunque estas ideas tangenciales no contribuyeron directamente al resultado final, reflejaron un esfuerzo consciente por introducir novedad en el proceso creativo, sirviendo más como un ejercicio reflexivo que como una estrategia efectiva de ideación. Preferencia combinatoria. La preferencia combinatoria observada en los conceptos finales destacó la influencia de las ideas iniciales en las etapas finales del proceso. Durante la convergencia, los participantes integraron elementos clave de las ideas moldeadoras con características desarrolladas en la fase incremental. Aunque el procesamiento deliberado del tipo 2 fue crucial en la elaboración y refinamiento de los conceptos finales, las asociaciones intuitivas del tipo 1 continuaron siendo influyentes. Este fenómeno sugiere una interacción constante entre los dos tipos de procesamiento durante todo el proceso de ideación, con un fuerte sesgo hacia las ideas generadas inicialmente. La preferencia combinatoria resalta cómo las decisiones finales en el diseño son moldeadas por las dinámicas entre procesamiento intuitivo y deliberado. Hacia una teoría de doble proceso de la ideación. Interacción entre la creación y el juicio de ideas. La investigación permitió desarrollar una comprensión más profunda de los procesos subyacentes a la creación y evaluación de ideas, enmarcados dentro de la teoría de doble proceso. Se propuso un modelo denominado Dual Process Ideation, BPI, que establece que tanto el procesamiento intuitivo, tipo 1, como el deliberado, tipo 2, están presentes en todas las etapas de la ideación, aunque con variaciones en su predominancia. Este modelo sugiere que la alineación entre los tipos de procesamiento utilizados durante la creación y el juicio de ideas determina el impacto de estas en el proceso creativo. Cuando ambos tipos de procesamiento están en sintonía, las ideas tienen mayores probabilidades de ser aceptadas y desarrolladas. En contraste, las discrepancias entre los tipos de procesamiento, como una creación deliberada del tipo 2, enfrentándose a un juicio intuitivo del tipo 1, tienden a resultar en el rechazo de las ideas. Relación entre los tipos de procesamiento y las ideas generadas. El modelo DPI describe cómo las diferentes combinaciones de procesamiento tipo 1 y tipo 2 influyen en la evolución de las ideas. Durante la generación inicial, el procesamiento intuitivo del tipo 1 domina, dando lugar a ideas rápidas y asociativas que establecen los fundamentos del proceso. En las fases intermedias, se observa un equilibrio entre ambos tipos de procesamiento, permitiendo la expansión y refinamiento de las ideas mediante exploraciones sistemáticas. En los intentos de reencuadre, el procesamiento deliberado del tipo 2 adquiere mayor relevancia, aunque estas ideas suelen ser rechazadas debido a la resistencia del juicio intuitivo del tipo 1. Finalmente, las ideas combinatorias que conforman los conceptos finales reflejan una interacción constante entre ambos tipos de procesamiento, con una notable influencia de las asociaciones iniciales generadas intuitivamente. Explicación de resultados contradictorios en la literatura. El modelo DPI ofrece una solución integradora a varios resultados conflictivos en la investigación sobre creatividad y diseño. Respecto al efecto dual de los estímulos, el modelo explica cómo los estímulos cercanos a las asociaciones intuitivas iniciales tienden a ser aceptados, mientras que los estímulos más lejanos son rechazados, particularmente durante el juicio. En cuanto a la relación entre la cantidad de ideas generadas y la creatividad, el modelo distingue entre la producción de ideas y su impacto creativo, mostrando que las ideas iniciales, dominadas por el procesamiento tipo 1, suelen tener un efecto desproporcionado en el proceso.
Por último, el modelo aclara por qué las ideas más novedosas, desarrolladas mediante procesamiento tipo 2, suelen ser abandonadas en favor de soluciones más familiares, dado el predominio del filtro intuitivo del tipo 1 durante la evaluación. Implicaciones para futuras investigaciones. El modelo DPI establece una base teórica para explorar cómo los procesos cognitivos duales influyen en la ideación. Propone que el impacto de una idea depende de la alineación entre los tipos de procesamiento utilizados en su creación y juicio, y que las ideas generadas principalmente mediante procesamiento intuitivo tienen mayor probabilidad de ser aceptadas y desarrolladas. Estas perspectivas invitan a realizar estudios adicionales que profundicen en la interacción entre los dos tipos de procesamiento en diferentes contextos de diseño y creatividad. Conclusión. Comprensión del ciclo de vida de las ideas creativas. Este estudio se propuso entender la creación y evolución de las ideas a lo largo del tiempo, integrando dimensiones de creación y juicio mediante un marco basado en la teoría de doble proceso. A través del análisis de sesiones de ideación individuales de 31 diseñadores novatos, se desarrolló un modelo denominado Dual Process Ideation, DPI, que aborda las inconsistencias en la literatura sobre creatividad y diseño al ofrecer explicaciones coherentes y unificadoras. Aportaciones principales del modelo DPI. El modelo DPI introduce una conceptualización dual de las ideas al distinguir entre su creación y su juicio. La creación engloba las circunstancias que rodean la emergencia de las ideas, mientras que el juicio abarca los procesos evaluativos que determinan si una idea será aceptada, modificada, combinada o abandonada. Esta diferenciación permite vincular las definiciones de ideas con el proceso cognitivo de la ideación, disolviendo las contradicciones observadas en investigaciones previas. El modelo también identifica 8 arquetipos de ideas: moldeadoras, incrementales, tangenciales, de puente, balanceadas con visión hacia el futuro o hacia el pasado, combinatorias y combinatorias finales. Estos arquetipos permiten desambiguar los diferentes tipos de ideas y cómo se relacionan a lo largo del proceso de ideación. Además, el modelo explica 4 estructuras clave en los procesos de ideación: ideación en bucle cerrado, fase incremental intermedia, reencuadre sacrificial y preferencia combinatoria. Estas estructuras destacan cómo las dinámicas entre procesamiento intuitivo y deliberado influyen en la generación y desarrollo de ideas. Relación entre los tipos de procesamiento y la ideación. El modelo DPI enfatiza que el impacto de las ideas está determinado por la alineación entre el procesamiento intuitivo, tipo 1, y deliberado, tipo 2, durante su creación y evaluación. Esta interacción constante explica cómo las ideas iniciales, dominadas por asociaciones intuitivas, suelen ser fundamentales en la configuración del proceso creativo, mientras que las ideas más deliberadas enfrentan mayores desafíos para ser aceptadas. Este enfoque integrador conecta las perspectivas basadas en procesos y en cognición, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones sobre ideación. Implicaciones para la práctica y la educación en diseño. El modelo DPI ofrece nuevas perspectivas sobre las limitaciones de la ideación, como el efecto dual de los estímulos y los sesgos en la selección de ideas. Estas ideas pueden ser útiles para diseñadores y educadores al desarrollar estrategias que permitan superar barreras cognitivas y maximizar el potencial creativo. Los educadores, en particular, pueden utilizar este marco para ayudar a los diseñadores novatos a reflexionar sobre sus procesos de ideación, tanto desde una perspectiva metodológica como cognitiva. Staff, necesidades de investigación futura. Aunque el modelo DPI proporciona una estructura robusta para explorar la ideación, se requiere un mayor trabajo empírico para validar sus proposiciones en contextos más amplios, incluyendo proyectos de diseño más largos, diseñadores con mayor experiencia y dinámicas grupales. Este estudio constituye un primer paso hacia una teoría de doble proceso de la ideación, invitando a futuras investigaciones a expandir y refinar este marco teórico.